Aquellas maravillosas revistas, capítulo 38. La revolución de los modestos. Como decía mi madre, la cabra tira al monte. Y revisando los últimos podcasts he visto que aparecen muchos coches deportivos, premium, berlinas de lujo, coches caros, pero a finales de los años 80 también los coches más modestos ofrecían muchas e interesantes novedades. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Vamos a hablar de un segmento que era el más importante del mercado en esa época. Casi lo seguiría siendo si no fuera por los SUV. Se denominaba, por razones obvias que vais a entender, el de los 4 metros. Y es que todos los coches que militaban en ese segmento, los coches de categoría media, medían o 4 metros clavados o estaban en ese entorno. En ese momento los Renault 9 y 11 seguían gozando de buena imagen y seguían vendiéndose como en sus mejores tiempos. Pero ya empezaba a vérseles como coches, pues un poquito veteranos. Hacía falta un recambio, y ese recambio llegó y se llamaba R19. A mediados de ese año 88 se filtraban las primeras fotos oficiales del nuevo modelo y además se hacía hincapié en una cosa, que era un diseño del centro de estilo de Renault, pero con la colaboración de Ital Design. Bueno, vamos a ver. Esto es algo que no siempre se cuenta. Yo creo que poco debieron dejar hacer al pobre Giugiaro. Ya sabéis que Ital Design era la empresa de Giorgetto Giugiaro. No es que el Renault 19 sea feo, que no lo es. Hombre, tampoco es el coche más bonito del mundo, pero es que yo estoy seguro, muy seguro, de que Giorgetto Giugiaro lo sabía hacer mucho mejor. Pero bueno, me llama la atención porque apenas 4 semanas después de que se filtrasen estas fotos oficiales a la prensa, pues tuvimos oportunidad de probar el coche ya en Francia. Ya sabéis que normalmente esos primeros contactos se suelen hacer normalmente en el país de donde se fabrica el coche, sencillamente por temas logísticos. Bueno, probamos en Francia, pero no todas las versiones. Se probó la versión diésel, se probó la versión que tenía un motor que se llamaba Energy, que era el motor tipo F de 1721 centímetros cúbicos, pero el que no se probó era la versión que iba a ser realmente nuclear en España, que era la de 1397, 60 caballos, y tampoco la novedosa y esperada de 16 válvulas. De todos modos, el coche se hablaba muy bien de su acabado, de su confort, de los motores, pero no acabó de convencer, porque se decía que el comportamiento, cuando el apoyo en curva era franco, en curvas medias o lentas, era muy noble y muy predecible y además siempre dentro de un, digámoslo así, ambiente de confort o de unas expresiones que siempre eran muy confortables. Pero se le criticaba, y es algo que se le criticó prácticamente durante toda la vida, que en curvas más rápidas, muy rápidas de autopista, o incluso en línea recta, pues la verdad es que la estabilidad, el aplomo, no era especialmente bueno. Y se criticaba ya en este momento que tenía una cierta sensibilidad al viento lateral. Bueno, se decía que una forma de solucionarlo era retocar la servodirección, que fuera un poquito más firme en el tramo central. Lo cierto es que este defecto que apreciamos en el primer contacto que tuvimos, no voy a decir que desapareció, se corrigió, se mitigó, pero yo creo que este coche siempre arrastró un poquito, incluso sus versiones más deportivas, este pequeño inconveniente. Ahora voy a hablar de un coche muy innovador en su momento, muy innovador, que es el Fiat Croma TD. ¿Qué tenía innovador? El turbo no, porque ya había muchos turbodiesel, pero este tenía inyección directa. Acabo de grabar un vídeo recientemente sobre los coches italianos, en el que cuento si de verdad los coches italianos son tan malos como mucha gente dice. Bueno, os invito a verlo, pero la conclusión es que no. Pero este coche, no está Rodrigo para criticarme, tenía una tecnología que fue el primer modelo de venta en serie, de fabricación en serie y venta al público de una forma más o menos masiva, que contaba con este innovador sistema que ahora usan, yo diría que prácticamente todos los coches. Bueno, como sabéis, el sistema es que antes de sobre todo los motores turbodiesel, utilizase el Fiat Croma la inyección directa, el inyector inyectaba la gasolina no directamente a la cámara de combustión, sino al conducto de admisión. Para entendernos, lo inyectaba
los modelos antiguos antes de la válvula de admisión, mientras que en los modernos lo inyectaba directamente en la cámara de combustión. Vamos a ver y vamos a hablar de una comparativa que, por cierto, hice yo, que enfrentaba a dos coches que a mí me gustan, tengo mucha simpatía por ellos. Uno es el Citroën AX y otro, el Citroën AX, en concreto el modelo 11 TRE, y el otro, el Lancia i10, que en estos momentos pues, se vendía en España bajo la marca Autobianchi, el i10 Fila. Más que de haceros una reflexión, me vais a permitir que lea un recuadro, no es muy largo, que escribí en su momento, estamos hablando, como os digo, mediados, verano del 88, titulé Alta Tecnología. Y decía que cuando el AX no era más que un prototipo, que fue descubierto por una revista del motor, pues Citroën, a la vista de que ya se sabía un poco, había algunas imágenes del coche, decidió dar a conocer pues las líneas maestras de ese plan tan ambicioso del futuro modelo pequeño que querían tener. Hablaban de un coeficiente, un CX, un coeficiente aerodinámico, en el entorno de 0,30 o menos, un peso muy bajo, decididamente por debajo de 700 kilos. Que hoy día es un peso pluma, pero entonces también era un coche muy ligero, de las mejores prestaciones de su categoría y de un consumo a 90 km/h inferior a los 4 litros. Bueno, muchos cuando leyeron esta nota de prensa dijeron, un desideratum. Bueno, era una forma de venderse, pero no. Cuando el coche apareció, realmente resultó ser el más económico y el más rápido de su categoría, gracias, bueno, pues yo diría que a tecnologías muy avanzadas, como el diseño por ordenador, y también a ideas muy ingeniosas, como el hecho, que lo he contado muchas veces, que el portón trasero no existía, era el propio cristal el que hacía de estructura del portón. El cristal llevaba unos agujeros para la bisagra de arriba y otro para la parte de abajo. Bueno, también el Autobianchi era un coche, lo más llamativo, como sabéis, era su estética. En este caso, el Autobianchi Fila se distinguía de los anteriores Lancia i10 o de los anteriores i10 porque el portón no iba pintado de negro mate, iba pintado de blanco como el resto del coche. Y bueno, también era un coche que una de las cosas más llamativas eran dos que coincidían con el AX. Su diseño por ordenador, bueno, he dicho dos, pero son tres. Su fabricación robotizada y su excelente aerodinámica. Bueno, pues como os digo, como os decía al principio de este podcast, es que la tecnología y los avances tecnológicos llegaban también a los más modestos. Y los más modestos, como este coche que voy a hablar ahora, que es un coche medio, relativamente modesto. Y es que pocos se acuerdan ahora, 40 años después, de este modelo, del Opel Kadett Top, un modelo nacido al rebufo de los GSI, porque en España, al principio, pues los Kadett 3 puertas eran todos GSI, da igual que fueran de 8 o de 16 válvulas, pero todos 3 puertas. Y los Kadett más prácticos y menos potentes eran de 5 puertas. Bueno, pues este Top cambió un poco esto porque era el primer coche, el primer Kadett 3 puertas que no era GSI. Bueno, era un coche relativamente modesto, con un cierto tinte deportivo, como os digo, al rebufo de los GSI, aunque no tenía tantos aditamentos aerodinámicos. Un coche bonito y que contaba con un motor en 1.6 que era un motor excelente porque tenía 82 caballos, que tampoco son tantos, pero siempre daba más porque en esta prueba es que la unidad que probamos daba casi 90 y sobre todo era un motor muy, muy económico y muy, muy robusto. Y la verdad es que esos problemas que comentamos en el GSI, que es verdad que el 30 era un poco nervioso, etcétera, etcétera, bueno, pues en este coche, claro, prácticamente respecto al 16 válvulas, con la mitad de potencia, pues esos problemas desaparecían. Y era un coche muy interesante, porque era un coche para quien no necesitara habitualmente las 5 puertas, que tenía una estética un poquito más deportiva y era un coche económico, práctico y a un precio asequible. Otro modesto que crecía en este caso su motorización era un coche muy esperado, fue un coche muy esperado. El Suzuki Santana, Samurai, JX, pero el 413. ¿Qué tenía de nuevo el 413? Básicamente que por fin tenía un motor más grande, un motor 1.3 de 63 caballos, que le permitía a este coche unas prestaciones bastante apreciables y sobre todo pues lo convertía en un coche apto para viajes largos, porque realmente, a ver, seamos honestos, viajar,
que yo lo he hecho, con el Suzuki Samurai 1.0 de 45 caballos, a pesar de que no pesaba mucho, no llegaba a pesar la tonelada, pero la aerodinámica no era una maravilla, pues había que tener paciencia, porque realmente pie a tabla, como decía mi padre cuando viajábamos con su R6, 100, 100, 100. O sea, era muy difícil pasar de 100 y mantener los 110 era complicado. Ya el Samurai no solo te permitía mantener un crucero más cercano a los 110, 120, que estaba bien para las carreteras de entonces, sino que además te permitía llegar a ese crucero mucho antes. No era tanto la velocidad punta como la aceleración, con un consumo que era un poquito mayor, pero tampoco era una cosa para rasgarse las vestiduras. Honestamente, era un coche mucho más redondo de lo que había sido el 1.0. Bueno, vamos a hablar de otro Opel, porque a finales de junio, ya entrados en julio del 88, probé un GSI que me gustó, pero no era un Kadett, era un Corsa GSI, un verdadero GSI en miniatura. Bueno, la verdad es que sigo pensando de la misma manera, porque he visto este coche, he pensado GSI en miniatura y cuando he visto el título que ponía en la prueba era GSI en miniatura. Lo que pasa es lo que argumentaba, que lo vuelvo a argumentar, que no era nada peyorativo, muy al contrario, es que te ofrecía pues un poco ese ADN de los GSI, para bien y para mal, a un precio y unas prestaciones más razonables. ¿Por qué digo para bien y para mal? Porque como en los Kadett GSI, el motor era una verdadera pasada. Me diré, bueno, anunciaba 100 caballos, sí, pero es que eran 100 caballos de verdadera calidad, porque eran 100 caballos, bueno, y aparte, como pasa siempre en estos coches, es que los 100 caballos siempre eran alguno más. Pero lo más interesante de nuevo es la facilidad con que subía de vuelta el motor, el par que tenía, era un motor muy, muy agradable. El coche era bonito, bien acabado, y tengo que recurrir otra vez a la palabra que tanto me acusa Rodrigo de usar demasiado, pero el pero de este coche eran las suspensiones, como en el Kadett GSI. Yo diría que mejor el comportamiento, porque este GSI pequeño, en miniatura, era más noble que el grande, pero las suspensiones, el coche no iba redondo, iba muy duro, pero en cambio muy duro de muelle, no tan duro de amortiguador, con lo cual era muy seco, pero se balanceaba relativamente bastante. Y le faltaba motricidad. No es que fuera mal, ojo, pero no era un coche redondo, claro. Es que había referencias muy buenas, porque estamos hablando de coches que además eran más potentes, como el GT Turbo, que a pesar de que era un coche que había que domarlo, pues tenía mejor motricidad. El Peugeot, el 205, que en su versión 1.6 estaba muy cerca del Kadett GSI, con 105 caballos, y era un coche delicioso. El Fiesta XR2 también más o menos tenía unos problemas similares a los de este coche. Y el Fiat Uno Turbo, que también era un coche más potente, mucho más cómodo, más noble, aunque un poquito más torpe. Pero bueno, como os digo, este coche lo que hacían todos los propietarios y que agradecía muchísimo era ponerle unos buenos amortiguadores de calidad, y el coche era otro. Me ha llamado la atención, haciendo el repaso a estas revistas, un anuncio. Ya sabéis que lo digo siempre, que para mí la publicidad es una forma de tomar el pulso a la situación, a cómo era el automóvil de esa época. Este anuncio me llamó mucho la atención. Os voy a dar una pista. El modelo que se publicita se llama Super 12. Y no es un Renault. Bueno, es casi un Renault. Es un Dacia. Un Dacia que era una remake, si queréis llamarlo así. Se usaban los mismos elementos de estampación que en el Renault 12, del Renault 12. Se llamaba Contact Super 12. Y es que Dacia, antes de ser una marca, como es ahora, 100% Renault, mantenía buenas relaciones con la marca. Y como os digo, o sea, la marca le vendía las prensas y todo el utillaje para poder fabricar el coche. Lo que pasa es que la calidad de fabricación, y por qué no decirlo, en ese momento esto ya ha cambiado, la mano de obra y los controles de calidad de Dacia, estoy hablando del año 88, no de ahora, y de Renault no eran los mismos. Y este coche, este Dacia Super Contact 12, amparado en dos cosas: en la excelente imagen que todavía tenía en España, a pesar de que hacía tiempo que no se fabricaba el Renault 12, y de un precio muy, muy, muy asequible, tuvo un éxito bastante importante, y honestamente no sé si del todo merecido, pero bueno, el coche se vendió, no se veía mucho por la calle, pero se vendió, sobre todo a gente de una cierta edad, me voy a meter con la gente mayor,
que recordaba lo bien que iba su R12. Y no era lo mismo. Vamos a cerrar esta parte, porque siempre hablamos de competición, cerramos con competición, pero antes vamos a cerrar la parte de coches de calle con un BMW 520i. Y habrá alguno que diga por ahí, modesto, un BMW Serie 5. Pues sí, modesto porque era el más modesto, o uno de los más modestos realmente, porque en otros mercados había versiones incluso por debajo del Serie 5, con el motor 6 cilindros, 2 litros, que ofrecía en el entorno de los 120 caballos. Bueno, anunciaba 134, perdón, anunciaba 128 y daba incluso alguno más. Aunque, esquivado decir aunque no era un coche redondo. Me hace mucha gracia porque vuelvo a decir que bueno, anunciaba 108, 128, es que a veces se redondea, anunciaba realmente 129. Vamos a ver, he probado el coche recientemente y me ha hecho gracia porque he tenido la misma sensación que tuve cuando probé el coche por primera vez. No es un coche redondo. El coche es excelente, la carrocería, el acabado, la estabilidad, siendo un propulsión trasera, sin electrónica, es un coche que va francamente bien, tiene muy buen aplomo en zonas rápidas, es más ágil de lo que esperas en zonas lentas, buenos frenos, como os digo, acabado fantástico, y el motor es una joya. El motor es un 6 cilindros en línea, 2 litros, que da muy buenos 129 caballos. Me diréis, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que este motor luce más en un coche de pretensiones deportivas, porque es un motor que realmente, si ves la curva de potencia, hasta 4.500 vueltas no hay chicha, pero no hay chicha ni potencia, o sea, es que es un motor que a 4.000 vueltas apenas llega a los 80 caballos, que son muy pocos para un coche, hoy día 1.500 kilos sean tantos, pero en ese momento lo eran, que pesaba y que precisamente pues una berlina relativamente tranquila, digámoslo así, burguesa. Yo comentaba, de hecho, en un recuadro que BMW estaba marcando de cerca a Mercedes y hacía coches con un ADN un poco más burgués, más tranquilos, mientras que Mercedes hacía lo contrario, trataba de hacer coches más deportivos, y es que la competencia entre estas dos marcas es histórica. A este coche, para ser redondo, le faltaba más par. Incluso os diría, a lo mejor en vez de 129 caballos se podía conformar con 115 o con 110, pero con más par, que lo hiciera más agradable de utilizar en una conducción tranquila, que es a lo que invita a este coche. Yo lo que comentaba es que es cierto que en la siguiente opción, que era el 525i de 170 caballos, pues había 1.000.000 de pesetas de diferencia, que era mucho dinero, 6.000 euros, era en el entorno de un 20% más. Lo que comentaba es que desde mi punto de vista era una inversión que valía la pena, porque el 525 de 170 caballos sí que era un coche redondo, con un par fantástico, que te permitía una conducción muy tranquila, tirando de marcha larga, bajo de vueltas, pero que luego si querías correr de verdad, pues tenías ahí 170 caballos, que, como comento siempre, en BMW, con los coches alemanes en general, pero el BMW en particular, siempre eran unos cuantos más. Y llegamos al final, pero ya sabéis que en estos podcasts nunca falta la competición. Y bueno, es que estábamos más o menos a mitad de temporada. Y aunque a principio de temporada parecía que Prost se disparaba, iba a adjudicarse el Mundial, pues a mediados de temporada Ayrton Senna se acortaba distancias y se acercaba peligrosamente a Prost en el campeonato. En el Gran Premio de Inglaterra tuvo una victoria incontestable. Lo más importante de ese Gran Premio, no lo más importante, la victoria de Senna fue muy importante, pero hay dos cosas que vale la pena comentar, son dignas de comentar. Una, el bombazo de ese Gran Premio era el fichaje de Nigel Mansell, que por cierto en este Gran Premio apareció sin bigote. Le estoy viendo la foto, se me hace rarísimo. Es verdad que parece mucho más joven, pero se me hace rarísimo ver a el león Nigel Mansell sin bigote. Se anunciaba su fichaje, como os digo, por Ferrari para la temporada siguiente. Y luego, un bombazo no, pero un detalle que para mí conviene destacar.
Ya sabéis que en esta época puntuaban los 6 primeros pilotos. Bueno, pues entre los 6 primeros de este Gran Premio habría 3 brasileños. Ya he dicho quién ocupaba el primer puesto, que era Senna. El segundo brasileño, que era el cuarto puesto absoluto, era Mauricio Gugelmin. Y Piquet, que era el quinto clasificado en este Gran Premio. Como veis, la cosecha brasileña, pues en estos años fue espectacular. Claro, menudos pilotazos. O sea, tener a 2 pilotos como Senna y Piquet es un sueño para Brasil y para cualquier país. Y ahora sí, ahora hemos llegado al final de este vídeo. Solo me queda, como siempre, agradeceros que me escuchéis, que me sigáis. Recordad que tenemos un canal estupendo de YouTube, que estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook. Agradecer, como siempre, vuestros comentarios, que me ayudáis un montón, y además en vuestros comentarios me doy cuenta que desde que hago Garaje Hermético, que estoy empezando a saber de verdad de coches, porque aprendo un montón de vuestros comentarios, así que los agradezco especialmente. Incluso las críticas, cuando son argumentadas y razonadas, me encantan. Así que gracias a todos y espero pues que me escuchéis de nuevo en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.